días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso les pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Ayúdenme a orar, amén, para que sea nuestro amado Dios trayendo palabras a nuestras vidas, llenándonos con su santa y bendita presencia, amén. Amado Padre Celestial, tú que habitas en el reino de los cielos, esta hermosa noche, Señor, venimos delante de tu presencia, oh Rey, presentándonos como humildes ofrendas. Recíbenos, oh Padre de la gloria, utilízanos, Padre de la gloria, para poder trasladar tu palabra, Señor, hacia un pueblo que somos necesitados de tu palabra. Bendice nuestras vidas, Padre, a los hermanos que hoy hemos venido a recibir de tu palabra, Señor. Tráenos ese discernimiento, Padre, para poder entender tus planes y propósitos en cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Rey, porque sabemos que son tiempos difíciles, oh Padre, pero sabemos que si tu presencia está con nosotros, somos más que vencedores. Sabemos, oh Rey, que si tu gracia y tu favor no se aparta de nuestro lado, somos más que vencedores. Y desde ya nos declaramos victoriosos, oh Rey, por el poder de tu palabra. Te damos gracias, oh Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén. Puede tomar asiento, amén, en esta hermosa noche. Hoy vengo a hablarle, hermano, con la dirección del Espíritu Santo, de un pueblo que aún y estando la presencia de Dios de continuo con ellos, murmuraban, renegaban. Dios mandó, hermano, a sacar al pueblo de la esclavitud de Faraón. Y le dijo a Moisés: hay que sacar a ese pueblo. No puede seguir ahí porque usted y yo somos hijos de bendición. No somos esclavos, somos hijos de bendición. El Señor no nos ha llamado a nosotros para vivir en miseria. El Señor nos ha llamado a nosotros para vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Esa es la voluntad de Dios. Que nosotros como humanos hemos torcido la voluntad de Dios es otra cosa. El Señor ha puesto su mirada en usted y en mí y nos ha escogido para pasar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero ¿por qué nosotros nos apartamos de esos triunfos y de esas victorias? Porque nos desconectamos de la presencia de Dios. No hay esa comunión que tenía el pueblo anteriormente de sumirse en la presencia de Dios. Nosotros muchas veces le damos más prioridades a muchas cosas del mundo que a buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios nosotros la vamos a encontrar a través del ayuno y la oración. Siempre se los he mencionado. Bendigo la vida de aquellas personas que se esfuerzan y se levantan desde muy temprano a buscar la presencia de Dios. A muchos nos cuesta, hermano. A muchos solamente cuando nos despertamos comenzamos a orarle al Señor. Pero qué lindo es buscarle al Señor de madrugada. Y el Señor nos insta en su palabra y nos dice que de mañana le busquemos y le vamos a encontrar. A toda hora que nosotros le busquemos le vamos a encontrar. Pero hay horas que se siente algo tan especial que no lo puede sentir en el día. Si usted se levanta en la madrugada va a sentir aquello bonito, aquel silencio que no le interrumpe nada entre la comunión y la conexión con Dios y su vida. Va a sentir aquello bonito. Y el pueblo de Dios tenía esa comunión, tenía esa bendición de que de noche era columna de fuego la presencia de Dios. Y de día era una nube. El Señor les daba de comer y aún así renegaban. Dice la palabra de Dios donde leímos, amén, que solo 3 días habían pasado en el desierto y ellos comenzaron a murmurar en contra del Señor. El Señor en poco tiempo le iba a dar esa tierra prometida, pero por la murmuración
La murmuración nos aparta de la gracia de Dios. La murmuración nos aparta de los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. ¿Quién te dijo que iba a ser fácil estar en las cosas de Dios? Nada es fácil, hermano. A nuestro amado Jesucristo le dieron vinagre, pidió agua y le dieron vinagre. Y usted y yo no hemos probado ni vinagre y ya estamos murmurando solo porque no nos dan agua. El Señor pidió agua y le dieron vinagre. El vinagre es un proceso por el cual usted y yo tenemos que pasar para que la gloria de Dios llene más nuestras vidas. Porque mientras estamos en bendición, no nos acordamos del Señor. No nos humillamos ante su presencia. Pero cuando probamos el vinagre, las cosas amargas, ahí sí corremos a los pies del Maestro. El pueblo del Señor, como se sintieran con sed, comenzaban a renegar en contra de Dios, y aún conociendo, hermano, que Dios estaba con ellos a través de aquella columna de fuego por la noche. Aún viendo, hermano, que en medio del desierto aquella nube les cubría y no les permitía que el sol los dañase a ellos. Y aún así murmuraban y renegaban. Son pruebas que pasamos, hermano, muchas veces porque no existe esa conexión con Dios. Busquemos la conexión con Dios. Busquemos a suministrarnos más en su presencia. Cuando usted busca más de Dios, es cierto, las pruebas vendrán más fuertes, pero poderoso es el que le ayudará. No estará con su propia fuerza. Si Dios lo metió a un problema, es porque conoce de tu capacidad. Si Dios te permitió llegar al desierto, es porque conoce que tú confías plenamente en Él. No te va a dejar pasar en un desierto el Señor si sabe que te vas a morir. El Señor conoce tus fuerzas. El Señor conoce con las ganas que tú haces las cosas. Él no te va a poner carga que no puedas llevar. La carga del Señor es ligera, siempre y cuando nosotros estemos conectados con Él. Si nos apartamos de Él, va a ser pesadísima la carga. Pero si estamos con Él, la carga se siente ligera. Todos pasamos situaciones difíciles, hermano. Habrá momentos en los que tendrás que tomar vinagre en tu vida. Y eso te lo tienes que tomar sí o sí. Porque el Señor no solo te va a tener de bendición en bendición, si no estás conectado con Él. El vinagre es parte de nuestra vida. ¿Para qué? Para fortalecernos. El vinagre significa una prueba, hermano. Usted va a ser pasado por el fuego, dice la palabra de Dios. Pero si está conectado con la presencia de Dios, no te vas a quemar. Aquellos 3 varones los lanzaron al fuego, no se quemaron, porque estaban con la presencia de Dios. Estaba esa conexión entre ellos y Dios, esa relación bonita que en todo tiempo ellos le buscaban. No se avergonzaban del Evangelio. Te hago una pregunta: ¿te avergüenzas del Evangelio? A través de tu testimonio hablas bien del Evangelio. Porque yo puedo decir que no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Pero una vez saliendo de aquí de la iglesia, hermano, y me voy para la calle, soy todo lo contrario. El Señor muchas veces, hermano, nos pone a prueba para ver si verdaderamente somos evangélicos, somos hijos de Dios. Hagamos que el Señor se sienta alegre de llamarnos hijos y no le hagamos entristecer su corazón. Busquémosle a Él en espíritu y en verdad, que solamente así Él hará grandes cosas en nuestra vida. Y a su nombre, denle fuertes palmas al Rey de Reyes. Amén. Si el Señor ha permitido que en tu vida hayan tragos de vinagre, Él también te puede hacer salir de ese problema. En la palabra de Dios a mí me enseña, hermano, que este pueblo llegó a amar, y esa agua que había en ese lugar no se podía tomar, porque no sé si era que estaba contaminada o es que porque era amarga. Por eso dice mara, perdón. Si le dicen mara es porque era amarga. Pero dice el Señor que Dios le reveló a este varón y le dijo que cortara de un árbol
y echase en aquellas aguas. Y el Señor endulzó aquellas aguas. Así el Señor utilizará varios medios para poderte quitar esa amargura que has estado pasando. Muchas veces hay problemas difíciles, hermano, que lo único que hacemos es apartarnos de Dios. No te apartes de Dios. Busca más de su presencia y verás cómo la mano de Dios manda ese árbol para endulzar esa amargura por la cual estás atravesando. Pero no es apartándonos del Señor que el Señor nos va a ayudar. El Señor está atento para poderte ayudar, pero si tú te apartas de Él, Él no va a poder hacer nada, porque tú no lo dejas. No es porque Él no quiera, Él te quiere bendecir. Pero si tú no le permites, Él no lo hará. Él no lo hará, porque son necesarios que nosotros nos humillemos ante su presencia para Él demostrar su poderío. Porque no es por obra de hombre, hermano, que nosotros somos salvos, sino que es por pura gracia y misericordia de Cristo Jesús. Dios es bueno, amén. Porque muchas veces estamos acostumbrados solamente a adorarle en medio de la bendición. Y al Señor se le alaba, se le adora en medio de la tribulación y de la bendición. Job pasó momentos difíciles cuando lo perdió todo y nunca renegó. Job simplemente dijo: el Señor me lo dio, Él me lo quitó, que se haga su voluntad. Aunque muchas veces nos duela, hermano, perder algo. Muchas veces hemos perdido a un familiar y nos ha dolido y sentimos que nunca vamos a superar ese problema. Nunca vamos a pasar esa agua amarga por la cual hemos pasado o estamos bebiendo. Pero viene la gracia, aquella paz del Señor a nuestros corazones y trae ese bálsamo a nuestras vidas, el cual nosotros pensábamos que no íbamos a poder, mas sí pudimos. Pero que solamente buscándole a Él, con nuestras fuerzas, no vamos a poder hacer nada, hermano. El pueblo de Israel murmuraba y la presencia de Dios siempre estaba con ellos, y aún así el Señor les alimentaba, hermano, y ellos todavía murmuraban. Dejemos la murmuración del Señor cuando estemos en medio de la tribulación. Amén. Aprendamos a adorarle, hermano. Aprendamos a aceptar la voluntad del Señor. Aprendamos a que las cosas que el Señor tiene planificadas para su vida son de victoria, hermano. Aprenda de que vamos a pasar momentos difíciles, pero Dios nos va a ayudar. No estamos solos. Dios está con nosotros, Dios está con usted. Si el Señor ha permitido que una enfermedad llegue a su vida, no se preocupe. Él le va a ayudar. Él le va a traer la sanidad a su vida. El pueblo se preocupó cuando Faraón iba detrás de ellos y dijeron: ahí vienen para matarnos. ¿Y qué hizo el Señor? Amén. Le dijo a aquel varón que golpeara el mar. Gracias. Que golpeara el mar, le dijo. El mar rojo, para que se abriese y pasara aquel pueblo. Y aquel varón vino y le pegó con la vara que andaba en la mano. Mire, dice que las aguas se abrieron para que pasase aquel pueblo. Y aquel pueblo pasó tranquilo, mire, ¿ve? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios iba con ellos. La presencia de Dios iba con ellos. Asimismo, la presencia de Dios irá contigo donde quiera que tú vayas. Cualquier problema que llegue a tu vida, si estás confiando en el Señor, no te preocuparás, porque vendrán de ti los problemas, pero es el Señor que te sustenta en sus manos y te aparta de todo problema. Pero no te preocupes, amén. Dios te llevará del anonimato a ser punta de lanza para su gloria. Muchas veces nosotros creemos, hermano, que cómo me va a usar a mí el Señor si yo soy tranquilo, yo nunca he andado en problemas, yo nunca he tomado, y yo he visto que el Señor solo utiliza a los hermanos que han pasado problemas difíciles o que han estado en drogadicción. Mentira del diablo esa. El Señor te va a llamar a ti desde donde estés, sea que seas un drogadicto, un borracho o lo que sea, o haya sido una persona que se ha guardado para el Señor.
Dios te va a utilizar. El Señor ha puesto su mirada en todos los que le buscan en espíritu y en verdad. Yo le puedo mencionar, hermano, a un varón que salió del anonimato, no traía descendencia grandes o de sangre real, amén. Y uno de ellos es Elías. En la palabra de Dios a mí me dice que Elías era uno más de aquel pueblo. Y Dios le dio palabra para que fuera a hablarle a aquel varón. Y no era de descendencia real. Cruzó el mar Elías y se presentó ante Faraón, ante aquel varón y le dijo: vive Jehová en la presencia cual estoy ahorita, que no lloverá por 4 años. Y no llovió. Y aquel hombre se fue. Y Dios no utilizó a alguien real para ir a darle esa palabra a aquel varón. Utilizó a alguien normal, alguien común, como lo era Elías en esos tiempos. Pero ¿qué tenía Elías? Que verdaderamente buscaba a Dios en espíritu y en verdad. Si tú le buscas a Dios en espíritu y en verdad, Él te va a usar. Si tú te apartas para Dios, Él te va a llenar de su presencia. Si tú le buscas a Dios en la mañana, en la noche, en todo tiempo, Él va a bendecir tu vida. Te va a hacer pasar por fuego, sí, porque no dice que no te va a pasar por fuego, sí te va a pasar, pero Él va a ir contigo, Él va a estar contigo. Tus problemas llegarán, pero plenamente confiarás en el Señor y Él te ayudará. No estás solo, te darás cuenta que mucho tiempo te habías sentido solo porque no sentías la presencia de Dios, pero Él siempre ha estado contigo, así como lo estuvo con el pueblo de Israel. De noche y de día la presencia de Dios estaba con ellos, les daba de comer, sacaba agua de la roca. Y nosotros tenemos esa roca, hermano, tan linda y tan preciosa, que nos apartamos de ella. Esa roca es Cristo, hermano. Él vino a dar su vida por usted y por mí. Lo único que Él quiere es que usted y yo le busquemos en espíritu y en verdad, hermano. El Señor le dijo a Moisés: háblale a la roca, dile que te dé agua. Si Él está atento a escucharte para darte de beber agua. Y Moisés, enojado porque aquel pueblo le agobiaba y quería matarlo, apedrearlo, hermano, golpeó la roca. Por eso él no conoció la tierra prometida. Mas a ti te dice el Señor: yo soy la roca, búscame y encontrarás aguas, y aguas de vida eterna. Porque las aguas que dan el Señor, hermano, son aguas de vida eterna. Él es nuestra roca, nuestra fortaleza. Si tú estás parado sobre la roca, nada ni nadie te moverá. Ningún problema que llegue a tu vida te va a apartar de su gracia. Pero solo cuando estés parado sobre la roca. Que el pueblo murmuraba en contra, hermano, de Dios. Porque decían de que mejor se hubieran quedado con aquel faraón para que hubiesen muerto comiendo aquellas grandes tinajas de carne y sopas. Mas no sabían el propósito de Dios. Sí lo sabían, hermanos, pero ellos murmuraban demasiado. El Señor les tenía una tierra prometida donde fluía leche y miel, y ellos en amargura murmuraban al Señor. Entonces, que yo quiero hacerle entender, hermano, es que cuando el Señor tiene un plan y un propósito para su vida, nada ni nadie lo va a detener. Si el Señor te ha llamado del anonimato, así como llamó a Elías. Elías era un miembro más de aquel pueblo, y el Señor lo utilizó para que fuese a darle palabras a aquel. ¿Sabe usted cuántas cosas grandes hizo Elías? Una de las que yo me puedo acordar, hermano, es que siempre lo llevo en mi mente, es de la alabanza del aposento, que aquella mujer le pedía un hijo a Dios. Vino aquella mujer y dijo: verdaderamente yo conozco que este varón es de Dios, y le hizo un aposento.
Y aquel hombre le dijo, para el año que viene vas a tener un hijo. Y Dios le regaló el hijo a aquella mujer. Pero aquel niño murió de un dolor de cabeza, amén, porque dice que llegó donde su papá y lloró aquel niño con aquel gran dolor y murió. Y vino Dios y utilizó a Elías. No lo hizo Elías, hermano, porque el milagro no lo hace el hombre, el milagro lo hace Cristo Jesús, que vino a dar su vida por usted y por mí. El hombre no tiene potestad de hacer un milagro. El hombre solamente es un instrumento que Dios utiliza para hacer un milagro. Y vino Elías y se postró sobre aquel niño, amén, encima, y aquel niño recibió de nuevo su vida. ¿Cuántos milagros conoce usted que Dios utilizó a Elías para realizar? ¿Me puede mencionar alguien un milagro que Elías hizo? Que oró después de los 3 años y medio que no llovía, oró otra vez para que lloviera y llovió. ¿Y sabe qué es lo que pasó en ese milagro, hermano? Que dice que Elías no solo se fue y se postró y rapidito el Señor le dio ese milagro. No. Dice que se fue con otro varón y oró Elías postrado. Sube, le dice, y ve a ver si ya está el milagro hecho. Elías miraba los milagros, hermano, la fe era tan grande de Elías que sin haber físicamente aquel milagro, él ya lo creía en su corazón. Así tienes que creer tú tu milagro. La respuesta de Dios viene pronto. Y seguía clamando Elías y le decía, sube. No, todavía no, Elías. Y seguía clamando, sube. No, todavía no, Elías. Y a la 7ª vez dice la palabra de Dios que aquel varón subió. Le dijo, sube. Y cuando aquel varón subió y miró, y le dice, miro una nube como la palma de mi mano. Entonces Elías entendió que era la hora del milagro. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor en esto, hermano? Que no es muchas veces a nuestro tiempo que los milagros se van a dar. No es muchas veces a la hora que usted y yo le clamemos al Señor. Podemos pasar meses y años orando por aquel milagro, pero si no es la voluntad de Dios, no caerá en ese tiempo. Caerá al tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es lindo y maravilloso. Las bendiciones de Dios no te van a traer problemas a tu vida. Cuando Dios te dé una bendición es porque te va a dar bendición completa. No es una bendición para apartarte de su gracia. Y aquel varón subió y comenzó, y ahí llovió, hermano. ¿Se acuerda también cuando a Elías lo pusieron a prueba con aquel montón de profetas? Cuando comenzaron, hermano, a burlarse de Elías. Y vino y le dijo a Elías, bueno, vamos a poner a prueba cuál es el Dios verdadero aquí. Si el de ustedes o el mío. Y usted se sabe la historia, a solo se la voy a palabrear. Vinieron aquellos varones, 450 profetas de Baal, hermano. Eran, para decírselo así, 450 brujos que llegaron en contra de una persona, que solo era Elías. Elías salió del anonimato, hermano. Así como usted y yo que venimos a la iglesia, nos congregamos. Si usted y yo le buscamos al Señor de corazón, Él nos va a hacer grandes cosas. Nos va a utilizar como instrumento suyo. Pero no nos tenemos que glorificar nosotros, porque no somos nosotros los que hacemos milagros. Es Cristo Jesús, el Dios verdadero, hermano. Pero entrégale tus problemas a Él. Vino Elías, hermano, y comenzó a orar para que descendiera fuego sobre aquel holocausto que él había preparado. Y Dios les comprobó que Él era el único Dios verdadero. Y mandó a matar a aquellos profetas. En estos tiempos que estamos viviendo, hermano, la idolatría se ha acrecentado exageradamente. Me imagino yo, hermano, que el Señor ha de arrugar su carita tan linda y tan bella, hermano, por estar viendo la idolatría que hay en este pueblo. Sabemos que también su gracia se está multiplicando, hermano, porque hoy se predica más el evangelio en todas partes del mundo. A través de las redes sociales, la radio, la televisión, hay muchas formas de las cuales hoy se está predicando el evangelio. Pero nos cegamos de una manera, hermano, que no queremos ver la realidad.
Vivimos problemas en los cuales miramos que Dios se enoja en contra de un pueblo y lo único que hacemos nosotros es agachar la cabeza. Me gustaba, hermano, una presentadora de televisión, amén. Ustedes la conocen, es de HCH, ella se llama Patti Castañeda, creo, no sé. Y estaba ella en contra de Ariela y de Alex Cáceres, porque aquellas dos personas estaban diciendo la madre de todos los hondureños, y ella decía, el único intercesor, digo, entre Dios y el hombre, solo es Cristo Jesús. Y aquella mujer empezaba a gritar y a decir, eso es lo que tiene que ser un verdadero cristiano de Dios. No agachar la cabeza, hermano. La palabra de Dios no es para discutir, pero tampoco es para quedarnos callados cuando alguien nos habla cosas contrarias a la voluntad de Dios. El Señor nos ha llamado como guerreros para defender lo que es nuestro. A usted no le va a gustar que un hombre venga y le diga, es que tu hijo es ladrón, y usted sabe que su hijo no lo es. Usted lo va a defender a capa y a espada. Así defienda el evangelio. No se quede callado. Cuando alguien empiece a decirles, mire hermano, le voy a decir lo que yo sé de la palabra de Dios y lo que he leído acá. Yo no le voy a hablar palabra de hombre, pero aquí en la palabra de Dios a mí me dice que la idolatría es una abominación para el Señor. El Señor aborrece la idolatría. Y comience usted a hablarle a través de la palabra de Dios, hermano. No se ponga a pelear, pero sí defienda su posición. Y si usted ve que a aquella persona no le quiere entender, bueno, muchas gracias, hermano, pero yo me voy. Tengo que ir a hacer un mandadito. Y apártese, hermano. Apártese. Porque no es peleando, hermano, porque si se calienta más la situación, lo que podemos hacer es causar algo malo, que nos vean peleando, amén. Y las cosas del Señor no son para pelear, pero sí son para aclararlas, amén. Y a su nombre, denle fuertes palmas al Rey de Reyes. Entonces, Dios hará cosas grandes contigo. Dios despertará, amén, en tu vida ese anhelo por su presencia. Cuando empieces a buscarle en espíritu y en verdad, Él verdaderamente llenará tu vida de su presencia y no se apartará de ti. Él ha prometido quedarse contigo todos los días de tu vida. Él no dice, solo los días que vienes al culto voy a estar contigo. Todos los días de tu vida va a estar contigo. Y Él está atento a escuchar tu petición. Pero cuando estés buscando de Dios, aprende a que la casa de Dios es para venir a adorar y a buscar de su presencia. La casa de Dios no es para venir a jugar ni para venir a bromear, amén. Aprendamos a que la casa de Dios se respeta, hermano. ¿Sabe por qué? Porque sí es cierto, es un templo, hermano. Pero nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y si venimos a buscarlo a su casa, hermano, tenemos que ser personas rectas delante de Dios. Tenemos que venir a buscarle al Señor en espíritu y en verdad. Le voy a dar un sano consejo, hermano, y recíbalo de parte de Dios. Si usted sabe que su día ha sido muy cansado y se siente que va a venir a la iglesia a dormir, mejor no venga. Quédese en su casa, descanse bien y venga otro día con aquellas ganas de venir a adorar a Dios. Porque a la iglesia se viene a adorar a Dios, no a dormir. A la iglesia se viene a buscar de la presencia de Dios, no a estar viendo al hermano que está haciendo, al otro que no está haciendo. Elías, hermano, fue utilizado por Dios porque él se sumergía en su presencia. A ustedes los jóvenes les digo, busquemos a Dios en espíritu y en verdad. Dejemos las bromas. Cuando estemos ante la presencia de Dios o en la iglesia, respetemos la casa de Dios. La casa de Dios no es para venir a jugar, amén. La casa de Dios es para venir a buscar su presencia, hermano. Recibe ese consejo de parte de Dios. Porque es cierto, hermano, muchas veces nos cansamos. Venimos de la calle o del trabajo cansados, hermano. Pero si usted va a venir a la iglesia y va a venir a dormirse, no viene a hacer nada. A la iglesia se viene a buscar de Dios, a escuchar palabra de Dios.
para que su alma se llene de esa presencia de Dios, para que su corazón escuche esa palabra y la guarde en su corazón, y cuando le toque que defenderse a través de esa palabra, usted saque esa palabra que escuchó. Pero si vino a dormir, no escuchó la palabra de Dios, ¿cómo se puede defender? Es un sano consejo que yo le doy, amén. Y recuerde que después de la prueba viene la bendición. Después de la tempestad viene la bendición. Después del vinagre viene la dulzura de la presencia de Dios. Cuando pases por esa situación difícil, no creas que ahí te va a dejar el Señor. Él extenderá su mano y te ayudará siempre y cuando tú se lo permitas. Que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Uno, dos. Aleluya. Que Dios siga bendiciendo también a nuestro hermano Orne y que Dios lo siga usando en la palabra de Dios. Amén. Así, hermanos, anunciando también que el domingo hay retiro, ¿verdad, hermano? Retiro y Santa Cena. Amén. Gloria a Dios. Y así vamos a quedar despedidos, hermanos, con una alabanza, ¿verdad? Y esperamos el día sábado, culto de jóvenes. Aleluya. Señor. Gracias te doy.